Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa que nos ha dado el Señor, una mañana fresca, Nos alegramos de que podamos estar aquí a pesar de la lluvia, a pesar de la inconveniencia, pero aún así le damos la gloria y honra a nuestro Dios en esta mañana. Vemos ahí, este grupo que está aquí está decidido a aprender del Señor, a alabar el nombre de nuestro Señor. Llueve, truene o ventee, literalmente, ¿verdad? Amén y amén. Entonces, en esta mañana, hermanos, continuamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 3. Los versos, en esta mañana estaremos tratando del 31 al 36. Juan, capítulo 3, los versos del 31 al 36. Y antes de iniciar a leer, quiero dejarles saber a la iglesia que aproximadamente desde inicios de año he tenido el privilegio de participar de un seminario teológico enfocado en el desarrollo de líderes todos los sábados, y se nos han dado algunas de las materias. Una de las que estamos tomando se llama Familia Cristiana. Es una materia muy interesante, ha sido de gran bendición para mi vida. Y una de las cosas que se nos enseñó acerca de esta materia y de las familias y de las relaciones es que las relaciones son muy importantes en nuestras vidas. Primero, obviamente, la relación con Dios, que debe ser la prioridad de nuestras vidas, pero también el relacionarnos con los demás, con las personas que nos rodean, es muy importante para nosotros. A lo largo de la vida, entonces, nosotros tendemos a crear expectativas de esas personas que nos rodean. Puede ser que usted tenga una expectativa de su pareja, ¿verdad? De sus hijos, de los amigos. Creamos expectativas aquí en la iglesia, con los hermanos que nos acompañan en el ministerio, también con nuestros pastores, con nuestros diáconos. Con todo el que nos rodea, nosotros creamos expectativas. Y esas expectativas se basan en lo que nosotros queremos de ellos, ¿verdad? En lo que nosotros deseamos de ellos. Pero déjeme decirle que como personas imperfectas, personas que cambian de humor, personas que son inconstantes, esas personas que nos rodean a veces nos fallan, a veces nos mienten, o a veces hacen cosas o hacen acciones y se comportan de una manera que no esperábamos. Y ese accionar causa en nosotros mucha desilusión, puede ser que cause mucho dolor, puede ser que cause mucha tristeza. Y es por eso que hemos escuchado, yo sé que todos hemos escuchado la frase: nunca llegarás a conocer bien a nadie. Tú nunca vas a llegar a conocer bien a las personas. Precisamente por eso, porque nuestras expectativas de ellas siempre se caen en algún momento. Pero les voy a decir algo. Yo sí me atrevo a decir que hay alguien y hay uno que es totalmente santo, es totalmente transparente, es totalmente perfecto, es inmutable, es fiel, aquel que no nos miente y no solamente dice la verdad, Él es la verdad. De ese quien hablo es nuestro Señor Jesucristo. Y ese nunca nos va a fallar. Y ese nunca va a desilusionarnos. Y ese no solamente va a cumplir nuestras expectativas, ese las va a sobrepasar. Y este texto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y voy a leer, quiero que me acompañen a leer, por favor, es una muestra de esto. Juan, capítulo 3, a partir del verso 31, dice: el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas
ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, voy a leer esto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos. Padre, hemos cantado, hemos exaltado tu santo nombre. Tú eres el que hizo el cielo y la tierra con el poder de tu palabra, el que reina con autoridad, Señor. A ti nos dirigimos en esta mañana, contentos y gozosos porque tú estás con nosotros, contentos y gozosos porque tú eres nuestro Dios, porque tú siempre nos cuidas, nos proteges, y como iglesia te alabamos y te exaltamos en esta mañana, Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos venir delante de ti con toda humildad, con toda mansedumbre, reconociendo que tú eres más importante, que tú eres primordial y que por ti y para ti debemos de vivir, Señor. Ayúdanos a recordar quién fue tu Hijo. Tenemos el deseo de querer conocerte más, de querer aprender de ti, de querer seguir tus pasos. Quebranta nuestros corazones y especialmente el mío en esta mañana, Señor, porque es mi petición que no sean mis palabras, sino las tuyas que sean expuestas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vimos la semana pasada cómo Juan el Bautista estaba muy claro de que Cristo es superior, de que Jesús es superior. Debía ser el centro de atención, el que tiene la preeminencia, el que tiene la importancia. Todo era dado por Él y Él debe de crecer y nosotros debemos de menguar. ¿Por qué Cristo debe de crecer en nuestras vidas y nosotros debemos de menguar? ¿Por qué? Pues lo vamos a ver en esta mañana. Por sus cualidades, por quien es Jesús. Y déjeme decirle, debe ser un anhelo suyo y mío conocer cada día más diferentes características de Jesús. Y es por eso que en esta mañana el tema es conociendo más a Jesús. Conociendo más a Jesús. No cabe duda, déjeme decirle, que Jesús ha sido la persona más influyente, ha sido el ser humano más influyente que ha pisado esta tierra. Su vida, su carácter, su testimonio, su liderazgo, su compasión, su amor, su conocimiento, sus palabras, su humildad y otras cualidades lo hacen el hombre más especial de todos. Y era por algo específicamente. No solamente porque era un hombre. Cristo es especial porque Cristo es Dios. Voy a repetirlo. Cristo es especial y es sobre todos porque Cristo es Dios. Entonces, la primera característica que debemos de saber para usted y yo conocer más a Jesús es que Cristo, Jesús, su origen es celestial. Su origen es celestial. ¿Qué dice el verso 31? El verso 31 dice, el que viene de ¿adónde dice? El que viene de ¿adónde? De arriba es que sobre todos. ¿De dónde viene Cristo? De arriba. Su origen es celestial. Desde Juan 1 podemos ver esta condición, esta característica de Jesús, su deidad. Juan 1:1, todos lo sabemos, ¿verdad? El verso 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es Dios. La deidad de Cristo es una característica que usted y yo como cristianos, usted y yo como creyentes de él debemos de tener clara. ¿Por qué? Porque hoy en día, déjeme decirle, hoy en día hay muchas sectas y hay muchas religiones que dicen ser cristianas, pero
que su enfoque está específicamente en quitarle la deidad a Jesucristo. Todos hemos tenido a las 8 de la mañana un domingo tocando nuestra puerta, ¿verdad? Un testigo de Jehová. Siempre. Y es por eso que usted y yo debemos de tener mucho cuidado, porque las doctrinas de hoy en día, lo que se dice hoy en día, hay mucha gente equivocada, muchas religiones equivocadas que precisamente le quitan la deidad a Cristo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús era un Dios, que era alguien aparte. Eso les resta importancia. Pero aquí vemos en el libro de Juan que Jesús es Dios. Él viene de arriba. En su hojita usted tiene el libro del verso Colosenses 2:9 y quiero compartirlo. Dice Colosenses 2:9, dice, porque en él habita toda la que dice, la plenitud de la que, de la deidad. En él habita toda la plenitud de la deidad. Por eso él es sobre todo. Por eso Él es sobre todo. Podemos ver que esta es una continuación de la conversación que tiene Juan el Bautista con sus discípulos. Recordábamos de la semana pasada que Juan el Bautista estaba bautizando y sus discípulos se acercan a él y le dicen, maestro, de quien tú hablabas está bautizando en Jerusalén también y todos vienen a él teniendo envidia. Y él les dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Esta conversación es una continuación de Juan también dejándole saber a sus discípulos que Cristo es de arriba. Y me agrada bastante la manera en que él dice también, el que es de la tierra es terrenal. Él se está comparando con Cristo Jesús en el verso 31. No me puedo comparar con él porque él es de arriba y yo soy de aquí. Y yo soy de abajo. Él es mayor que yo. Él es Dios. Y lo que Él habla es más especial que lo que yo digo, porque lo que Él dice viene de arriba y lo que yo digo es terrenal. Entonces, Juan sabía que Él no podía compararse con Jesús. Digo aquí, hermanos, que Cristo no puede ser comparado con ningún otro hombre. ¿Por qué? Porque en pocas palabras y en palabras de Juan, lo que Él está diciendo, yo soy limitado. Yo tengo mis limitaciones. Yo soy finito. Cuando nos comparamos con el Señor, podemos darnos cuenta de que en realidad Él es más que nosotros. Cuando podemos pensar en su santidad y cuando podemos recordar de que Él es Dios y Él es santo y Él es perfecto, podemos entonces nosotros entender que los que nos rodean también, al igual que yo, ellos son imperfectos, pero yo también. Ellos fallan, pero yo también. ¿Y qué implica eso? Que a la hora de yo relacionarme con los demás, debo de saber que si ellos fallan, yo también fallo. Y debo de saber que como Cristo es Dios y es el único perfecto, yo debo de ser humilde, lo suficientemente humilde para saber que si me fallaron, debo de perdonar. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo cuando fallo, Dios a mí me perdona. Entonces debe de haber una humildad en mi vida, saber de que Cristo es más, de que Él viene de arriba y yo soy terrenal. Y yo soy terrenal. Eso es algo que va a impactar nuestras relaciones, va a impactar nuestras relaciones de manera positiva. Tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con tus amigos. Eso siempre te debe de llevar a perdonar. El Salmo 8, verso 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Ninguno de nosotros puede compararse con Cristo porque Él es de arriba y Él es sobre todos. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Es posible que este ejemplo lo haya dado tal vez en alguna predicación anterior, pero quiero compartirlo una vez más. En una ocasión estuve conversando con un compañero de trabajo precisamente acerca de Jesús
y él, ese antiguo compañero de trabajo, era ateo. Y me decía no solamente que Dios no existe, él decía que Cristo tampoco nunca existió. Él dice que fuera de la Biblia no había un escrito confiable que diera testimonio de la vida de Jesucristo, que confirmara que Jesucristo sí nació. Algo que no es verdad, porque aparte de la Biblia, que por cierto es un libro histórico y fiel y no se equivoca, aparte de la Biblia hay otros escritos que sí confirman la existencia de Jesús. Pero le pregunté y lo cuestioné y le dije, supongamos que la Biblia, que si es un libro fiel y es suficiente, sea el único libro que habla de Jesús. Quiero preguntarte, ¿qué día es hoy? Y él se sorprende y me dice, no recuerdo la fecha, me dice la fecha, no es tan relevante. Pero le pregunté de qué año. Me dice, del 2016. Sí recuerdo que fue en ese año. Y le pregunto, ¿2016 de qué? Me dice, ¿cómo así? Digo yo, 2016 después de qué? Después de Cristo. Digo yo, entonces, alguien que no existe, entonces es aquel que se usa de referencia para medir el tiempo y la historia. Entonces, imaginando que Cristo no existió, yo te digo que Cristo nació hace 2016 años. Hoy día supe y estoy muy contento por esto, que esa persona, ese ex compañero de trabajo, hoy día es cristiano. Hoy día es cristiano. Esto demuestra la grandeza de Cristo Jesús. Él fue tan importante que Él es Dios. Él es divino. Esa es la primera característica de Cristo. La segunda característica de Cristo, lo vemos en el verso 32, es que el testimonio de Cristo es también divino. Su testimonio es divino. Dice el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Lo que Jesús enseñaba, porque Jesús era Dios, lo que Jesús predicaba, su sabiduría, todo lo tenía y todo lo sabía porque Él era Dios, por estar sentado a la derecha del Padre. Y como Jesús es Dios, déjeme decirle que muchas veces se vio en la obligación de tener que bajar el reino, tener que disminuir el reino a palabras que usted y yo pudiéramos entender. Voy a dar unos buenos ejemplos. Voy a mencionar una vez más a Nicodemo. Ustedes saben que lo estudiamos en el capítulo, su conversación a principios del capítulo 3. A Nicodemo, para él poder explicarle la vida eterna, tuvo que usar un ejemplo. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y aún así Nicodemo, para poder enseñarle la vida eterna, el nacer de nuevo, le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Él no lo entendió, le dijo, ¿puede un hombre entrarse una vez más en el vientre de su mujer? ¿Por qué? Porque su conocimiento era como, era terrenal. También con la mujer samaritana, vamos a hablar de eso la semana que viene, una historia hermosa. Se encuentran en el pozo y él le pide agua. Y él le dice a la mujer samaritana, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva para que salte para vida eterna. Eso le tuvo que decir, él tuvo que comparar su deidad, tuvo que poner el evangelio y compararlo diciendo que yo soy agua, yo soy el que, aquel que si bebes de mí no tendrás sed jamás. Él utilizó el agua como ejemplo. Él también lo hizo con los fariseos, le pasó mucho, incluso con sus mismos discípulos. Jesús tuvo que bajar y explicar el evangelio con cosas terrenales para que pudiéramos entenderlo. No sé si usted ha sabido de una serie de libros que es de color amarillo con negro que se llama
que le enseña a la gente a hacer tareas, por ejemplo, montar bicicleta, jugar béisbol, matemáticas, las diferentes asignaturas. Se llama, por ejemplo, Matemáticas para Tontos. Así se llama la serie de libros. Eso tuvo que hacer Jesús para que pudiéramos entender el Evangelio. Tuvo que bajar el Evangelio a nuestro nivel para que pudiéramos entenderlo. Es por este testimonio divino y esta gran sabiduría que Cristo cayó, déjeme decirle, tan mal. Cristo cayó tan mal entre los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos se creían ellos, ¿verdad?, que la sabían todas. Como muy conocedores de la ley, ellos rechazaban a Jesús. Rechazaban a Jesús. Y vemos aquí en el verso 32, como dice, y nadie recibe su testimonio. ¿Qué implica eso? Jesús vino como judío, vino a hablarle también a su pueblo. Y su pueblo, dicen incluso en el capítulo 1 de Juan, que no le recibió. Nadie recibe su testimonio. Los fariseos, los judíos, vanagloriados con la ley, querían contender con el Señor y siempre se quedaban cortos. Su experiencia era divina, era demasiado para ellos y cualquier hombre que quisiera contender con Cristo. Esto es algo que debemos de entender de Jesús. Su procedencia es divina, su testimonio también lo fue. Su testimonio. Eso también pasa mucho hoy día con los hombres de ciencia, con los científicos. Dicen que Dios no existe, porque no hay prueba de ello. Pero ellos se enseñorean de su conocimiento y quieren decir que Dios no existe. Déjame decirte, hermano, que Dios es tan real como ese hermano que está al lado tuyo. Dios es tan real como esa silla en la que tú estás sentado. Dios es real. Dios es real. Diría que salude a su hermano, pero con todo esto del coronavirus, como que es un poquito complicado el tema. Pero déjeme decirle que Dios es tan real como el que está al lado suyo. Dios es real. Y por eso la tercera característica de Cristo que veremos en esta mañana, y está en el verso 33, es que el mismo Jesús, comprueba la veracidad de Dios. Cristo comprueba que Dios es real. El verso 34 dice, el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es, ¿cómo dice ahí? Veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Todo el que ha recibido a Cristo, a su evangelio, puede certificar. Todos nosotros, yo estoy seguro que a usted le preguntan, ¿Dios es real? Usted va a decir que no. Todo el que ha conocido a Cristo sabe que Dios es real, porque lo ha visto en su vida. Ha visto el reflejo de Cristo Jesús en su vida. ¿Qué más que Cristo fue incluso la imagen de Dios? Colosenses 1:15 dice de la siguiente manera, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere mirar a Dios, si usted quiere ver a Dios, usted nada más tiene que ver a Cristo Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Es tanto así que el Salmo 19 dice, lo cantamos aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza nos dice que el poder de Dios es grande. La naturaleza nos dice que Dios es un Dios de fuerza, un Dios creador, un Dios que crea cosas hermosas. Pero si usted quiere ver verdaderamente a Dios por encima de la naturaleza, usted tiene que ver a Cristo Jesús. Usted tiene que ver a Cristo. Siempre recuerde que Cristo es la única manera que tiene el ser humano de poder ver al Padre. Es la única manera. De nuevo digo, si quieres ver a Dios, ve a Cristo. Porque si quieres conocer el amor de Dios, podemos verlo a través de Cristo. Si quieres ver el poder de Dios, podemos hacerlo a través de Cristo. Si quieres ver la gracia de Dios, necesitas ver a Cristo.
y si quieres ver el perdón que da Dios, necesitas ver a Cristo. Necesitas ver a Cristo. Esas son, ya llevamos 3 características. La primera, su origen es celestial. La segunda, su testimonio es divino. Y tercero, Jesús comprueba la veracidad de Dios. El cuarto testimonio está, la cuarta característica, está en el verso 34. Y es que déjeme decirle, Cristo es el enviado de Dios. Anótelo ahí en su hojita. Cristo es el enviado de Dios. Dice el verso 34, porque el que Dios, como dice, envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió. Esta palabra, esta frase, el enviado de Dios, el que Dios envió, aparece mucho en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, especialmente en este evangelio. Aparece en este evangelio también. Y quiero darles que podamos leer el Gálatas 4:4. Miren cómo dice Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? ¿Envió Dios? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios mismo tuvo que enviar a Cristo, a su propio Hijo, para dar un mensaje muy importante a la humanidad. Cristo como Hijo da el mensaje que es del Padre, y por eso dice en el verso 34 ahí, las palabras de Dios habla. Es Cristo el que comunica el mensaje de Dios. Y ese mensaje era tan importante que tuvo que enviar al Señor, a Cristo Jesús. Imagínese usted, o no imagínese, usted sabe cómo es que los bancos transportan dinero, cómo es que un banco envía dinero de un lugar a otro. El banco toma el dinero, ¿verdad? Y lo mete en el banco le pide a usted su vehículo para llevar 10 millones de pesos de un banco a otro. No, ¿verdad que no? Ojalá sea así, pero no, es así. El banco toma los servicios de un vehículo, ¿cómo se llama el vehículo? Se llama de valores, un vehículo de valores, un vehículo blindado con antibalas. ¿Por qué? Porque lo que va ahí, ¿verdad? Debe de llegar a su destino. Pues déjeme decirle que Dios, para enviar su mensaje, que era importante, tuvo que enviar a su propio Hijo para que ese mensaje, que era muy importante, y también nosotros que lo íbamos a recibir, lo pudiéramos recibir. Envió a su propio Hijo, Jesús, a dar ese mensaje. El pasaje nos dice también que Dios no le dio a Cristo el Espíritu por medida. Quiero leer la Nueva Versión Internacional de la manera en que traduce este verso. Le da una traducción un tanto más clara. Dice la Nueva Versión Internacional de Juan 3:34, dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Esto nos dice que Cristo tenía toda la autoridad, y esto es algo que nos compete para conocer a Cristo Jesús mejor, nosotros que somos cristianos. Cristo tenía toda la autoridad y el poder y todo el señorío de Dios en él. Por eso era que Cristo le hablaba al viento, por eso era que Cristo le hablaba al mar, por eso era que Cristo, como acabamos de cantar, también levantaba muertos, porque en él estaba su espíritu sin medida. Y eso es algo que usted y yo como creyentes debemos de saberlo. Usted y yo debemos de tener esto muy claro. Dios envió a su Hijo a dar el mensaje. Y ahora pregunto, y con esto termino, o doy la última característica de Cristo. ¿Cuál era el mensaje que quería dar Dios? Que tuvo que enviar a su propio Hijo. La última característica que veremos de Cristo en esta mañana es que el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, y es a través de Él que obtenemos la vida eterna. Es a través de Él que obtenemos la vida eterna. Versos 35 y 36 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que en él, el que dice ahí, el que cree en el Hijo, tiene ¿qué? Vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él. Y quiero decir algunas cosas de estos dos versículos. Vemos como en el verso 35, Cristo es el Hijo amado que tiene todo en sus manos. Dios le da todo a Jesús de la misma manera que aquellos que cuando usted es padre, ¿verdad? Imagínese usted que es padre, usted muere, ¿qué pasa con su herencia? ¿A quién usted se la deja? A sus hijos. Obviamente Dios no muere, pero esa es la idea de que Dios pone todo en las manos de Cristo Jesús. Le entregó su señorío, su poder, su gloria, su espíritu sin medida. Todo se lo entregó al Señor. Y quiero enfatizar en el verso 36. Este es el mensaje de redención, el mensaje que era tan importante para usted y para mí, tan importante para toda la humanidad. El mensaje de redención. El que cree en el Hijo tiene, dice ahí, tiene vida eterna. Si usted no sabe, si usted no conoce a Cristo Jesús, déjeme decirle que saber quién es Cristo y conocer a Cristo son dos cosas diferentes. Y saber y entender que está en Él la vida eterna y que la vida eterna únicamente viene por Él, debe ser motivo de gozo y debe ser motivo de alegría para su vida. Debe de serlo, porque usted tiene vida eterna gracias a Cristo Jesús y nada más. Usted es hoy hijo de Dios gracias a Cristo Jesús y nada ni nadie más. Usted es perdonado, usted ha recibido gracia, usted ha recibido misericordia, usted ha sido bendecido y le han regalado a usted la vida eterna sin usted hacer nada, únicamente creer en Cristo Jesús. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna y ya la tiene. La última porción de este pasaje dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto, hermanos, debe tener un efecto en nosotros. Y usted y yo debemos de tener conciencia de esta realidad. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, si usted no lo sabía, quiero aclararlo y aquí lo dice bien claro también. Usted y yo debemos de tener compasión por aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Usted y yo debemos de sentir dolor y compasión por aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Aquellos que en estos momentos no creen en Cristo Jesús, ¿cuál es la realidad de sus vidas? ¿Cuál es la realidad de sus vidas? Que la ira de Dios está sobre ellos. En estos momentos debemos de pensar que ese miembro de tu familia, ese hermano, esa hermana, ese papá, esa mamá, ese primo, ese tío, esa tía, esa prima, todos esos miembros de tu familia, todos esos amigos, todos esos compañeros de trabajo, todas esas personas que son cercanas a ti, que en estos momentos no tienen a Cristo Jesús, tienen el destino de la ira de Dios ya sobre ellos. Y eso debe ser motivo suficiente para que usted cumpla su rol de hijo de Dios y le lleve el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Recuerda esto siempre y ve y predica a Cristo. Predica a Cristo en tu trabajo, predica a Cristo en la universidad, predica a Cristo en la escuela, predica a Cristo en todos los lugares, en las reuniones familiares. Siempre toma un tiempo para orar. Siempre tenga al Señor Jesús en tu boca. Siempre recuerda que el que no tiene a Cristo Jesús tiene la ira de Dios encima de él. Primera de Juan en la primera de sus cartas, capítulo 5, los versos del 11 a 12. Miren qué dice exactamente estas palabras, lo dice en otra carta. El apóstol Juan en su primera carta a la iglesia, le dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Tan sencillo como eso. No la tiene.
Juan 3:17, lo voy a leer yo, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo tiene la oportunidad, y todo el que te rodea que no conoce a Cristo tiene la oportunidad de ser salvo y recibir vida, y no solamente vida, vida en abundancia, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una característica de Cristo, que Él como Hijo, Él es el que da la vida eterna. Quiero concluir en esta mañana leyendo una frase ahí al final de sus hojas. Yo quiero que usted la lea para mí, por favor, como dice esa frase al final de su hoja. Dice, saber quién es Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Eso es un anónimo. Pero te invito a conocerlo más. Nunca olvides estas características que vimos en esta mañana de nuestro Señor. Él es Dios, su origen es celestial. Su testimonio es divino. Él muestra que Dios es real. Él es enviado de Dios y es únicamente a través de Él que recibimos la vida eterna. Quiero animarte a que desees y anheles conocer más a Jesús día tras día para que tu vida sea más fortalecida, para que tu fe esté más fundamentada y para que no te dejes llevar de cualquiera que diga otra cosa. Oremos. Padre, qué bueno eres. Gracias, Señor, por todas tus cualidades. Y como tus hijos, confesamos que tu Hijo Jesús es igual a ti, Señor. Como tus hijos, recordamos que Él es santo, que Él sí es perfecto, que Él no nos desilusiona. Ayúdanos a recordar, Señor, que su conocimiento trasciende y que su testimonio es el mayor de todos. Es un privilegio poder ser su hijo, es un privilegio querer anhelar la santidad de tu Hijo Jesús. Es un privilegio querer imitarlo. Ayúdanos, Señor, a recordar que Él es tu enviado, que Él fue tu enviado. Que su mensaje hoy nos permite ir delante de ti, agradecidos, porque Él nos ha dado la vida eterna. Tantos años, tanto tiempo se nos pasa ignorando la persona de tu Hijo. Ayúdanos a meditar en esta verdad. Ayúdanos a aplicarle en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres sobre todo, que tu majestad trasciende, que tú eres nuestro Dios y tu Hijo también. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.